Fortalecido en el ser interior, es lo que queremos ver hoy. Fortalecidos en el ser interior. Efesios 3, 14 al 21. Vamos a leer ahí conmigo. Versículo 14. Pablo dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre, en el ser interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Señor, muchas gracias, y que tu palabra llegue a cada corazón acá, Señor, en esta mañana, y nos transforme según el carácter de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, lo que vamos a ver son versículos 14 y 15, el fundamento teológico de la oración. Vamos a ver cómo esto puede ayudarnos en nuestra oración. Los versículos 16 al 19, vamos a ver algunas peticiones de Pablo por la iglesia, porque a veces vamos a orar y no sabemos qué pedir, o pedimos por 3 enfermos y se termina nuestra oración, o por alguien que necesita un trabajo y se termina la oración. No nos viene a la mente algo más para estar pidiendo. Entonces Pablo hace algunos pedidos acá que son interesantes para nosotros también como iglesia del Señor. Y luego vamos a ver una expresión de plena confianza de Pablo en este Dios a quien él ora. El primer punto entonces, fundamento, actitud y orientación de la oración. ¿Qué es lo que fundamenta la oración de Pablo? ¿Cuál es la actitud de Pablo al orar? ¿Y hacia quién Pablo orienta su oración? Todo eso tenemos en los versículos 14 y 15. Mira ahí el 14. Pablo empieza diciendo, por esta causa. Esto tiene que ver con cómo se desarrolla la carta a la iglesia en Éfeso. Es una carta con oraciones gramaticales largas, muy largas. Y en estas oraciones Pablo empieza un tema como que en medio de este tema abre un paréntesis, introduce otro tema, y luego allá adelante, después de varios versículos, él retoma este tema. Entonces, lo que pasó en el capítulo 2 es esto. Pablo arrancó con un tema, hizo un paréntesis en medio de este tema, habló una serie de otras cosas, conectadas, pero una serie de otras cosas, y luego vuelve al tema principal. Cuando él arranca el capítulo 3, versículo 1, él dice, por esta causa, y una consecuencia natural es preguntar cuál es la causa. Y la causa, en este caso, no es lo que va a venir en los versículos posteriores del capítulo 3, sino lo que él ya habló en el capítulo 2, principalmente, pero no solamente, también en el capítulo 1. ¿Y qué es lo que Pablo viene hablando entre capítulo 1 y capítulo 2? Pablo viene hablando de nuestra manera de vivir. Y él dice que nuestra manera de vivir era la manera de vivir de alguien que está dominado por el presente siglo, que sigue esta corriente maligna de ideas mundanas. ¿Por qué? Porque éramos hijos de la ira de Dios. Es decir,
estábamos alejados de la gloria de Dios, y por estar alejados de la gloria de Dios, lo que determinaba nuestras acciones y hasta nuestras reacciones eran los principios del mundo. Él dice entonces que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, que estábamos alejados del pueblo de Dios, que no teníamos ninguna noción de nuestra ciudadanía celestial, y no teníamos porque no éramos ciudadanos celestiales. No pertenecíamos al pueblo del Señor y no habíamos sido adoptados por Dios en su familia. Todo esto él viene tratando. En el capítulo 2, a partir del versículo 11, versículos 11 al 22, él habla de cómo la obra de Dios fue efectiva en nuestros corazones, de manera a hacernos pueblo, de manera a constituirnos hijos adoptados por Dios en su familia. Y cuando esto pasa, nosotros dejamos de ser extranjeros, es decir, no pertenecientes a la ciudadanía celestial, y pasamos a ser hijos pertenecientes a la familia de Dios. Y ahí ya no hay más ninguna pared de separación entre los que son hijos y nosotros que no éramos, nosotros los salvos. Y él habla de esta ciudadanía celestial que conquistamos o que Dios conquistó para nosotros. Todo en el capítulo 2, versículos 11 al 22. Esta conciencia teológica, esta conciencia de la obra de Dios por nosotros, o en este caso, por los hermanos allí en Éfeso, es lo que hace con que Pablo ore. Es esto que él está hablando cuando dice por esta causa. La causa es la obra de Dios derrumbando las barreras que impedía a los de Éfeso de no ser pueblo de Dios. Aquellos que se convirtieron, por supuesto. Es el pertenecer a la familia de Dios, la conciencia de que aquellos hermanos pertenecían a la familia de Dios, es la causa por la que Pablo va a orar. Entonces, la oración tiene un fundamento teológico, hermanos. La oración no tiene un modelo, pero la oración tiene un fundamento teológico, es la obra de Cristo. Nosotros podemos orar única y exclusivamente por causa de la obra de Dios en nuestro favor. No podemos orar con conciencia al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si nosotros no fuimos rescatados por este Dios, transformados por este Dios, y estamos siendo santificados por ese Dios, porque de otra manera, si no es así, nosotros oramos a cualquier divinidad. Somos paganos orando a cualquier divinidad, o a cualquier objeto, o a la naturaleza, o a cualquier otra cosa, porque no tenemos conciencia teológica de la obra de Dios en nuestro favor. Entonces, siempre que oramos, debemos tener esta conciencia. Estamos orando a Dios porque Dios hizo una obra en nuestro favor. Dios nos rescató de nuestros pecados y nos dio vida eterna. Solo por eso podemos orar. ¿Y qué implicación tiene esto para mi vida? Yo tengo que orar con humildad, porque estoy en la presencia de Dios por causa de Dios y su obra, y no por causa de cualquier mérito mío. Y no por causa de que yo soy bueno o cualquier otra cosa. Entonces, el principio fundamental de la oración es la obra de Dios, no es nuestra obra. El principio fundamental de la oración es lo que Cristo realizó en nuestro favor. Es la elección de Dios de aquellos que Dios quiere salvar, es la obra de Cristo en favor de aquellos que Dios quiere salvar, y es la aplicación que el Espíritu Santo hace de la salvación en nuestros corazones. Solo por eso nosotros oramos con conciencia de la existencia de un Dios único, poderoso y soberano, porque de otra manera estaríamos como muchos están, orando a cualquier cosa, arrodillándonos frente a un árbol, rindiendo devoción a una roca,
postrándonos frente a cualquier animal y teniéndolo como Dios. Pero Dios realizó una obra en nuestras vidas, y esta obra nos permite orar al Padre con la conciencia de que somos hijos adoptados por Cristo Jesús en la familia de Dios. Y solo por eso. Por esta causa, la obra de Cristo. Doblo mis rodillas. La actitud de Pablo es muy importante acá. Y acá Pablo no está hablando de un modelo. Pablo no trabajaba con eso. Cuando vayan a orar, hagan lo siguiente: 3 pasos para allá, se pone así y se arrodilla. Pablo no está trabajando con un modelo. Pablo está hablando de una actitud del corazón. Y él dice: en la presencia de este Dios que me salvó y que salvó a ustedes, que hizo una obra, realizó una obra en la vida de ustedes, sacándolos de la oscuridad del pecado y poniéndolos en la luz, no me queda otra que arrodillarme en su presencia. Ahora, lo fundamental acá en Pablo no son las rodillas, es el corazón. Lo que se arrodilla acá posiblemente es algo literal. Pablo se arrodilla, pero por una actitud del corazón y no por una actitud mecánica de alguien que dice: voy a arrodillar porque es la mejor manera de ser escuchado por Dios. La Biblia nos habla de gente que oraba parados, de gente que oró en el vientre de un pez, de gente, y no sabemos cómo estaba, boca abajo, boca arriba, acostado, parado. Y fue la oración más profunda de Jonás, que Dios escuchó y atendió. Entonces no está hablando del modelito de oración, sentado, parado, acostado. Él está hablando que en la presencia de Dios el corazón tiene que estar doblegado. El corazón tiene que estar completamente rendido. Y él dice: esta obra es tan maravillosa que yo doblo mis rodillas. O de otra manera, yo doblego mi corazón en la presencia de ese Dios. Es una realidad. La presencia de Dios es la presencia de Dios. No es la presencia del dueño del kiosco donde vamos a comprar pan todos los días, o en la panadería. Es Dios. Es el ser eterno y soberano que nos rescató de las tinieblas y nos puso en la luz para las buenas obras. Y parte de las buenas obras del cristiano es vivir una vida de rendición a Dios, de reconocimiento de la grandiosidad de Dios. Que Dios no es cualquier amigo nuestro que nosotros lo saludamos como cualquier otro que saludamos. Si por un lado la caricatura de Dios para muchos creyentes es este viejo aburrido y todo eso, por otro lado, la caricatura de Dios para muchos es ese amigo que encontramos en el partido de fútbol y con quien tomamos una cerveza. Dios no es ni una cosa ni otra. Dios es un ser eterno, soberano, grandioso, poderoso, a quien debemos nuestra vida y toda la devoción de nuestro ser. Este es Dios. Entonces, por eso Pablo dijo: doblo mis rodillas. Y él dobla la rodilla con la conciencia y la orientación correcta de su oración a Dios, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propio Jesucristo, cuando fue a enseñar a unos discípulos que le pidió que les enseñara a orar, dijo: ustedes cuando vayan a orar, oren así: Padre nuestro que está en los cielos. Padre. Padre, porque fuimos adoptados en la familia de Dios. No hay cristiano huérfano. Hay cristiano que quizás no tenga su padre terrenal, no conoció su padre terrenal, no tuvo una buena experiencia con su padre terrenal, pero no hay cristiano que sea huérfano de un padre lleno de amor, de justicia, de paz, de exhortación para sus hijos. Este padre es Dios. Pero su padre, Pablo dijo: mira, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fundamento, la obra salvadora de Dios. Actitud, un corazón doblegado, postrado en la presencia de Dios. Orientación de la oración hacia Dios. Hacia Dios. Y nuevamente, ¿qué implicación tenemos? Muchas cosas que llevamos en nuestras reuniones, de quejas, de críticas, deberíamos ir a Dios primero.
muchas de nuestras necesidades, si tenemos esta conciencia de un Dios que nos ha rescatado, que nos ha dado vida eterna, que nos ha chamado para una relación con Él, debería llegar primero a Dios y no a los seres humanos. Las relaciones humanas son importantes y por eso somos iglesia. Pero muchas cosas no fluyen en nuestras vidas porque entramos en un círculo de quejas y de murmuraciones y no vamos a la presencia de Dios con todo eso. Luego, con el tiempo, no vemos nada más de bueno, sino que todo es crítica. No estamos viendo la obra que Dios hizo en nuestros corazones. No estamos entendiendo que somos hijos de Dios para la gloria de Dios. Este Padre de nuestro Señor Jesucristo es aquel de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Acá nos habla de la soberanía de Dios, es decir, no hay creación que esté por encima de Dios. No hay creación o parte de su creación, no hay criatura que sea superior a Dios, que tenga más poder que Dios. Pero también puede ser una referencia a los salvos de todos los tiempos, familia de Dios, los que ya están con Dios, porque ya pasaron por la muerte, y nosotros que seguimos acá. Todos los salvos toman el nombre de Dios, porque es familia de Dios. Tanto los que ya están en los cielos, como nosotros que estamos acá, seguimos acá. Pablo dice, yo me arrodillo en la presencia de ese Dios. Una vez que Pablo establece este fundamento y nos deja ver una actitud y la orientación de su oración, él entra con algunas peticiones. Vamos a ver qué es lo que Pablo pide para la iglesia. Esta iglesia que Pablo reconoce ser fruto de la obra salvadora del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahora preguntamos, ¿por qué Pablo dobla sus rodillas? La causa es la obra salvadora de Dios, pero ahora él va a interceder por la iglesia, él va a orar por la iglesia, es una oración comunitaria. Entonces, es interesante ver qué es lo que él pide. Y él dice que, conforme a las riquezas de la gloria de Dios, él quiere que la iglesia sea fortalecida en su ser interior. Porque, hermanos, podemos saber bastante de doctrina, tener mucho conocimiento intelectual de la palabra del Señor, de la Biblia, y aún así vivir una vida fracasada y constantemente débil espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay fortalecimiento interior. Y Pablo sabe exactamente eso. La iglesia en Éfeso no le faltaba doctrina. Solo abrir en Apocalipsis capítulo 3, la queja de Dios con la iglesia en Éfeso no es falta de doctrina, sino que es falta de amor. Y que amor exactamente no podemos decir, pero él dice, ustedes cayeron en algún momento y salieron del primer amor, hay que volver a él. Pero es una iglesia llena de doctrina. Entonces Pablo sabe que la iglesia es una iglesia llena de doctrina. Pablo estuvo muchos años, 3 años por lo menos, en Éfeso. Él edificó esta iglesia predicando todos los días, empezando en una sinagoga, luego después yendo a un teatro. Y allí predicaba en las horas que no era usado ese teatro, él predicaba el Evangelio. Y allí nace una iglesia, y esta iglesia se fortalece. Doctrinariamente es la iglesia quizás que Pablo haya pasado más tiempo, haya estado más tiempo en ella. No hay problema, pero Pablo sabe que toda esta doctrina puede convertirse en mero legalismo si estos creyentes no están fortalecidos por el poder de Dios en su interior. Entonces él dice, oro para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Todo por la riqueza de la gloria de Dios, por el Espíritu de Dios,
pero Pablo está rogando que la iglesia sea fortalecida interiormente por el poder de Dios. Ser fortalecido. Mira, ¿cuántas veces en nuestras oraciones nos acordamos de algo así? Esta iglesia necesita más ser fortalecida en su ser interior que una sanación física. Y orar por la sanación física es legítimo. Debemos y oramos por eso. Pero uno puede sanarse o ser sanado físicamente y ser un creyente débil porque no está fortalecido en su interior por el poder del Espíritu Santo. Vivir una vida bastante fracasada en las cuestiones espirituales, exactamente porque no hay fortalecimiento interior, pero físicamente está bien, fue sanado, no tiene la enfermedad más que tenía, está súper bien. Entonces no debemos dejar de orar por la sanación física, pero no podemos olvidar que un físicamente sanado, pero espiritualmente enfermo, es peor que un físicamente enfermo. Estuvimos hablando acá de Rogelio. Ya lo conocimos enfermo físicamente hablando, o biológicamente hablando. Pero siempre fortalecido en su interior. Está terminando la pandemia y nosotros preguntamos a los hermanos, ¿está la posibilidad de volver a congregarnos? ¿Qué les parece? Por el Zoom, levanta la mano Rogelio y dice, yo quiero volver a congregar. Y varios de nosotros, mira hermano, está bien, pero por las dudas, capaz que ya estaba lleno el supermercado, ya estaba llena la farmacia, ya estaba llena varios lugares, pero por las dudas, quizá puede ser, no sé qué, Rogelio, con 3 diálisis por semana con la mano levantada. Y no era imprudencia más, ele estaba guardado, por fuerza de la familia, pero estaba guardado. No era imprudencia, ya no se trataba de una imprudencia, tenemos que separar eso, por supuesto, pero era un hombre fortalecido en su interior. Chegava depois da terceira diálise acá e nadie lo veía quejándose, pobrecito de mim. Com venas tapadas ou artérias, enfim, não sei discernir exatamente isso, porque lo havia pinchado de todo lugar para encontrar algo para fazer a diálise, e acá chegava dizendo, estou bem. Arrastrándose con una pierna, como lo vimos llegar acá varias veces, arrastrándose de una pierna, sentado y se dormía bastante tiempo. Pero cada palabra que hablábamos con él, veía que estaba fortalecido en su interior porque entendía la obra salvadora de Dios en su vida. Quería esa obra para su familia, deseaba esa obra para su familia. Dava ânimo para muitos de nós completamente bem fisicamente, pero débiles em nosso interior. Então, como igreja, somos invitados em oração uns por outros a pedir que Deus, para a glória de seu nome, nos fortaleça espiritualmente com o poder de seu Santo Espírito, para que o dolor e a unha não nos quite a paz de viver para Deus. No estoy minimizando el dolor de nadie. No estoy minimizando el dolor de nadie. Y no estamos pidiendo una iglesia de Rogelios. Dios dejó una iglesia para parecerse con Jesucristo. A la imagen de Jesucristo, es lo que nos está transformando. Pero sí, estos ejemplos de gente fortalecida en su interior, basada teológicamente en la Biblia, nos tiene que llamar a una reflexión y ver exactamente cómo estamos orando y por qué estamos orando. ¿Por qué estamos orando? Y Pablo entendía eso. Pablo entendía. Tengo una iglesia de intelectuales, tengo una iglesia de gente atlética que puede correr carreras de miles de metros, pero una iglesia débil. Una iglesia débil en su interior. Hermanos débiles. Y Pablo no quería eso, entonces él decía, yo dobro mis rodillas con base en la obra redentora de Dios, pero pidiendo a Dios que fortalezca a cada uno de ustedes en su interior con el poder de su Santo Espíritu. El versículo 17 él dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta es
espaço sagrado que quando Cristo não lo ocupa, outra coisa vai ocupar, e pode ser qualquer coisa, desde a identificação terian hasta a presença mesma e gloriosa de Cristo, pero algo vai ocupar este espaço sagrado, nosso ser mais íntimo, reflexionado acá a partir do coração. Pablo disse: "Yo lo que quiero es que habite Cristo en el corazón de ustedes, es que ustedes sean tomados y revestidos de Cristo, es que el interior de ustedes esté habitado por Cristo." Qué lindo la iglesia cujos corazones nuestros sean habitados por Cristo. No por la queja, no por los celos, no por el odio. Hay creyentes llenos de odio, hermanos. Llenos de pura ira humana. Llenos de murmuración. Nada de eso viene de Dios. Y Pablo sabía y dijo: "Yo lo que quiero para el corazón de ustedes es Cristo habitando en esos corazones. Es Cristo viviendo ahí." Y él dice: "Porque a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura." Porque senão vivimos en la perspectiva de un Dios tan chiquito, un Dios de bolsillo. Por falta de esto acá. Por falta de eso. Un Dios que si no sana no es Dios. Que solo no mejora mis condiciones financieras, es un Dios por la mitad. Y Pablo está preso, no se olviden. Y desde ahí él dice: "Mira, ustedes tienen que comprender, o tienen que ser capaces de comprender, pero para ser capaces ustedes tienen que ser fortalecidos en su ser interior. Cristo tiene que habitar el corazón de ustedes para comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, es decir, el ser integral, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo", pero está escribiendo para creyentes, y de conocer el amor de Cristo. ¿Por qué necesita conocer más? Porque el amor de Cristo, él dice, excede a todo conocimiento. No hay nada que el ser humano pueda hacer por sí mismo para entender todo eso, la anchura, la profundidad, la altura y la longitud del amor de Cristo. Y Pablo está orando por eso. Excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios. Oración por la iglesia, hermanos. Repito, debemos seguir orando por las cosas que ya oramos, pero no nos olvidemos de eso, porque si no nos vamos convirtiendo en una iglesia frágil, en una iglesia débil, en una iglesia donde las prioridades no están, porque cuando vamos dejando de conocer esto, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, nosotros vamos debilitándonos también. Necesitamos que nuestra identidad sea afirmada en esto, o en aquello, o en aquel otro. Necesitamos que todos los días tenga una palabra de bendición para estar firme, para estar fuerte. Pablo dijo acá al comenzar, dijo: "Mira, hay una causa que me hace doblar mis rodillas, y esta causa es que ustedes estaban todos perdidos y ahora son pueblo de Dios." Yo les pregunto una cosa: ¿qué más queremos para despertarnos con alegría en nuestro corazón? Estábamos perdidos y ahora somos pueblo de Dios. Enfermos o no enfermos, y yo no estoy hablando de las angustias comunes a cualquier ser humano en este mundo, no estoy hablando de eso. Solo estoy hablando de este conocimiento que excede todo entendimiento, es decir, saber que enfermo, yo pertenezco a Dios. Y sano, también pertenezco a Dios. Y con las dos piernas, pertenezco a Dios. Y con una, acá está Guillermo, con una, pertenece a Dios. Aquí cielo está lleno de un cielo de gente con una pierna,
no al mismo cielo que nosotros estamos yendo, porque en el glorioso día, donde nuestros cuerpos sean transformados por el poder del Señor, Guillermo también entrará con 2 piernas, y todos nosotros seremos transformados, nuestros cuerpos serán físicos pero gloriosos, y estas cosas ya no existirán más, y ahí todos habitaremos en un mismo lugar, en la presencia del mismo Dios, para la gloria del mismo Dios, con plena alegría en nuestros corazones. Tenemos que acordarnos de eso en nuestras angustias, en los días depresivos, porque en este día parece que nada funciona, parece que nada está bien. Quizá no esté mismo. Hay días que nada funciona y nada está bien. En la semana que llegamos en São Paulo, 3 personas de la iglesia habían muerto, fallecido. Uno con 52 años. Había hecho todo un check-in de salud. Lo que me hizo repensar en los check-in de salud, porque estaba todo bien con él. Y salió a nadar, y tuvo un paro. 52 años. Un hombre saludable. Y otros 2 que fallecieron en la misma semana. La iglesia, por supuesto, triste. Ahí llegamos allá el sábado, acá también. Entonces sí, hay semanas que no funciona nada, hermanos. No funciona nada. Que todo acá está mal mismo. Estamos en un mundo caído. ¿Qué es lo que queremos? Convivimos en medio de gente caída, con violencia saliendo por la piel. Entonces hay días que nada funciona, pero en estos días tenemos que acordarnos de una cosa: nosotros estábamos perdidos y Dios nos salvó. Y aunque nada y nadie acá funciona, Dios sigue funcionando, perdón por la palabra, Dios sigue funcionando y Dios está conduciendo su historia y a nosotros en esta historia para la eternidad con Él. Quando Pablo disse, mira, hermano, eu estou completamente convencido que nem morte, nem vida, nem ángeles, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada pode separar-nos do amor de Deus. Ele está dando isso, está dando aí dias complicados. Pero esos días complicados no nos quita de las manos del Señor. Y hay días de muchísimas angustias, pero estas angustias son muy pequeñas para quitarnos de la presencia del Señor. E há dias de choro, e há dias de coração apretado, e há dias de que não sabemos por onde arrancar. Pero temos que mirar a la cruz e dizer, eu estava perdido, agora não estou mais. Estou com angústia, pero não perdido. Estou com o coração apretado, pero não perdido. Só tenho a direção, só estou sendo a viver na eternidade com meu Deus. Isso tem que generar consuelo para nós. Aún em meio das angústias acá. Isso tem que generar um impulso em nós para dizer, não está bem, mas só pode seguir caminhando. E aí Paulo termina, por essa razão ele termina com uma total confiança em Deus. E há aquele que é poderoso para hacer todas as coisas, muito mais abundantemente de lo que pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós. A Ele sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En la presencia de aquel a quien Pablo dobla sus rodillas, por causa de la obra salvadora de este Dios, Él ahora dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En la iglesia, en nuestra vida, en todo lo que vamos a hacer, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque Él es capaz de hacer mucho más e abundantemente de aquilo que pedimos ou entendemos. Porque não entendemos todo o que Deus está fazendo. Não entendemos. Nunca os hijos de Deus entenderam em plenitude o que Deus estava fazendo. E não somos nós, os elegidos de Betel Atlântida, e alguns que estão por acá com nós, que entendemos exatamente o que Deus está fazendo. Agora, eu sei que Deus está fazendo o melhor, porque Deus é Deus, nunca deixou de ser Deus e nunca deixará de ser Deus, e Ele está fazendo o que Ele complace, o que é melhor, e está conduzindo todo, exatamente para o lugar onde Ele quer conduzir. Exatamente todo. E há um montão de coisas que não entendo, que eu não sei. Mas, mientras tanto, então, o que é o que devemos? Orar a Deus para que nos fortaleça no ser interior nosso. Para não desfalecer, hermanos. Para não quedar no caminho.
para não rendirnos às dificuldades da vida. E rendir não quer dizer perder a salvação, por isso não estamos jogando esse joguito, não. Rendir é no sentido de não seguir experimentando o gozo de estar na presença de Deus por a salvação que Deus nos ha dado, porque hoje não sei por onde arrancar. Quando não sepas por onde arrancar, mirar na cruz. Contemplar a cruz, e quedar aí contemplando a cruz, já que não saber por onde arrancar, quedar contemplando a cruz. Lo que fluye de allí, esta obra salvadora de Deus por tu vida. Entenda que Deus nos eligió, como já hablamos acá na primeira, quando não existíamos. Não é que algo passou e Deus começou a dizer: este sim, este não, este sim, este não. Como em plena pandemia, novamente voltando à pandemia hoje, como em plena pandemia, um dia chego aqui na intendência, tem plena, era 5:30 da manhã para ir trabalho, e havia um louco, aqui sempre há loucos. Porque passam aí e tudo, e esse estava louco mesmo, não? Haviam aberto a porta do Vilar de Bois, saiu alguns, e esse vindo para cá. E aí se falava da pandemia, ele começou a mirar assim, um montão de gente que havia, e começou a dizer: vos sos corona, para cá, vos sos vírus, para cá, vos sos corona, para cá, e vírus para cá. Ele foi separando corona e vírus, corona e vírus, corona e vírus, porque alguns estavam bem, era corona, mas outros era vírus, estava mal. Desapareceu depois. Não sei se foi para corona ou para vírus, mas desapareceu. Desapareceu, completamente desapareceu. Mas a obra poderosa de Deus para salvar-nos não começou assim, agora sim, para cá, vení, para cá, vení. Não estávamos, é o que diz Efésios, ayer estudamos isso bastante. Não tem que ver com isso, tem que ver com uma decisão eterna e soberana de Deus que dijo: te vou salvar. Aí tem que ver com a obra de Cristo que no tempo e na história vino dijo: vou pagar o preço. E aí tem que ver com o Espírito Santo que chegou e dijo: te voy a abrir los ojos para que entienda la salvación y para que la aceptes. Y acá estamos nosotros. Acá estamos nosotros. Fruto de esta obra redentora de Dios. ¿A quien oramos? En la presencia de quien doblamos nuestro corazón. Sabedores que no merecíamos, pero Él nos dio la salvación. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos como iglesia? Orando, pidiendo al Señor que nos llene del poder de su Santo Espíritu, para honrarlo y glorificarlo a pesar de cualquier circunstancia y de las dificultades. Orando por la hermana, por el hermano, para que su corazón sea habitado por Cristo y siendo habitado por Cristo pueda conocer la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios. Para que de esta manera pueda entender o por lo menos buscar en Cristo el fundamento de su existencia y de su vida. Entonces, ore por la sanación. Ore por puertas que se abren. Yo no sé exactamente eso de las puertas que se abren y que se cierran, pero ore. Ahora, ore para que tus hermanos sean fortalecidos en el Señor, en su ser interior. Ore para que nuestro corazón sea habitado por Cristo, porque ahí nuestra identidad estará siempre en Cristo. Siempre. Ah, que feio eu sou, sim, sou de Cristo. Somos feios, somos bonitos, depende. Mas nossa identidade está em Cristo, diretamente em Cristo. E aquele que está cá conosco e que não disse: não, eu não me arrependido de meus pecados, não he confessado a Cristo como meu Senhor e Salvador, que hace? Sepa que solo se pode ter verdadeira paz, verdadeiro entendimento de las cosas espirituales estando em Cristo. E para estar em Cristo há que arrepentir-se de nossos pecados. Há que confessar a Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Nosso coração tem que ser esse espaço sagrado onde Cristo vai habitar e vai generar vida. E Cristo nos invita a isso. Por isso que achar em Mateus disse: todos os que estão cansados, agobiados, sobrecargados, que venham a mim. Ir a Cristo.
é uma necessidade do não crente para ser salvo e do crente para ser fortalecido. Então, irmão, está cansado, agobiado. Então, se é um crente, ir a Cristo para ser fortalecido em seu ser interior. Amém? Que Deus então nos dê de sua graça, de sua presença, nos siga ensinando a orar, sem fórmulas, sem receitas, mas sim com princípios firmes do Senhor. Oramos porque Deus ha hecho uma obra por nós. Amém.